Con ustedes su doctor Tigral que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana y ahora también venezolana. Cuando estamos a las puertas de una nueva guerra hispano-norteamericana. La primera guerra hispano-norteamericana fue en 1898 y con esa guerra Estados Unidos logró apropiarse de Cuba, Puerto Rico, Guam, Islas Marianas, Palaos, las Carolinas en el Pacífico, que eran colonias españolas, Filipinas. Después de esa apropiación, España quedó prácticamente devastada, su gobierno perdió todas sus colonias, le quedaba solamente Marruecos. Pero en América Latina comenzó a nacer un sentimiento de anti-norteamericano porque se suponía que Estados Unidos le ayudaba a Cuba a su independencia, pero terminaba siendo primero propiedad del gobierno norteamericano y después propiedad de la mafia italiana de Lucky Luciano, hasta la llegada de Fidel Castro. Puerto Rico se lo incorporó recién como estado a los Estados Unidos. Guam es parte de las posesiones, igual que Hawái, igual que también... pero Filipinas llevó una guerra civil contra los norteamericanos en la que murieron 1 millón de filipinos porque las órdenes del ejército norteamericano fueron no dejar viva a ninguna persona mayor de 10 años, no coger prisioneros. Y hicieron una masacre en Filipinas. Y en 1946, después de la guerra, tuvieron que aceptar la libertad de las Filipinas. Este es el origen y esta es la causa. ¿Y cómo se origina esta guerra? Esta es la primera guerra mediática que hay en el mundo. Es originada por Rudolf Hearst. Él es el que propicia y el que motiva, y él era el dueño de una gran cadena de periódicos que hasta ahora existe en la cadena Hearst, entre las cuales está ESPN, que todos lo vemos, y esta empresa competía con otra empresa, la de Pulitzer, que tenía otro periódico. Entonces crearon ahí comenzaron a fabricar historias falsas, primero del heroísmo cubano, la crueldad del heroísmo cubano, de los libertadores, de los rebeldes cubanos que se habían levantado, especialmente los negros cubanos, en una rebelión que se llamaba la rebelión de los Mambises, con Antonio Mancero a la cabeza. Y por supuesto acusaban de hacer un gobierno cruel, que había una muchacha de 16 años que había sido una víctima de toda la espantosa opresión de los españoles, que se había refugiado en los Estados Unidos, y comenzaron así a hacer y a crear exactamente lo mismo que hace CNN ahora en Venezuela. Ellos comenzaron a fabricar la invasión de Estados Unidos a Cuba y efectivamente consiguieron la invasión y de paso todo este festín. Hoy vivimos el mismo proceso. CNN está alentando todos los días y a todo momento la acción militar, señalando a Maduro y todos sus defectos y toda la crisis y toda la miseria y toda la migración, y acusando de todos los males habidos y por haber al presidente reinante en Venezuela, el presidente gobernante en Venezuela en este momento. Como consecuencia de eso, ya existe la decisión oculta, pero sobre la mesa, la carta sobre la mesa de una invasión armada a Venezuela, luego de que hace un día, el 1 de enero y ayer y antes de ayer, falló el intento de sublevación militar en La Carlota, en Caracas. Esta sublevación de La Carlota, en la que Juan Guaidó estaba encabezando, ha sido pues un preámbulo, un anticipo para justificar una invasión armada. Ahora la invasión armada se justificará inmediatamente, como ya está señalado, se tome alguna acción
o se le detenga a Juan Guaidó. Pero esta acción armada representa también una confrontación directa con Rusia. Pero no solamente que es una confrontación con Rusia, también es una confrontación con Cuba, porque está advertido Cuba que ya a Cuba le ha cerrado y le ha organizado prácticamente un bloqueo. Este bloqueo comercial a Cuba posiblemente siga a un bloqueo naval. Y sobre Nicaragua también está ya dictada prácticamente la orden de asalto. Esta situación hace que se prepare una verdadera guerra, una nueva guerra hispano-norteamericana, porque en la frontera sur hay una invasión de hispanos que van del llamado Triángulo Norte. Esta invasión de hispanos ya está saltando las barreras, está saltando los muros, está penetrando en Estados Unidos. Es imposible prácticamente detenerlo. Se puede decir que gracias al Chapo Guzmán, los túneles del Chapo están sirviendo muy útilmente a este fenómeno migratorio de invasión de la gente empobrecida de la zona que esencialmente debería ser la más rica y beneficiada de toda América Latina, Centroamérica. ¿Por qué debería ser la zona más rica y beneficiada? Porque primero tienen un clima extraordinariamente bueno, tienen un ancestro cultural que viene desde los mayas, tienen historia, tienen cultura, tienen nivel educativo, tuvieron universidades, pero lo más importante, tienen salidas al Océano Pacífico y al Océano Atlántico. Y estas dos zonas son las zonas de mayor riqueza del planeta. No se explica cómo es posible que, siendo países que esencialmente son muy ricos, estén viviendo en la miseria. Y esto se debe simplemente a que el sistema de explotación que se utilizó en esa zona fue mediante transnacionales que se apropiaron de todo el trabajo y la producción agropecuaria, pagando muy mal por los productos y por los salarios. Como consecuencia de eso, la población se quedó empobrecida y este poder de explotación se fincó sobre todo en personas que eran explotadores, eran militares como los Somoza, eran ex terratenientes, eran ex criollos españoles de las cortes que mantuvieron el poderío y la humillación del pueblo a pesar de las guerras de independencia. En esta situación se avecina sobre Estados Unidos una guerra que es una nueva guerra hispanoamericana. Esta nueva guerra hispanoamericana tiene además una confrontación especial. Los hispanos prácticamente son gobierno en el estado más importante de los Estados Unidos, el estado de California, pero también son los mayores enemigos del resto de América Latina desde la Florida. Entonces en la Florida se refugian los narcotraficantes, los denominados gusanos latinoamericanos, que son aquellos que han escapado de América Latina con fortunas, con riqueza, se han establecido ahí y han fomentado el odio hacia Cuba y ahora están fomentando el odio hacia el gobierno de Maduro. Esta es la situación y esta es la perspectiva. Una guerra que se presenta en el interior ya de los Estados Unidos. No es solamente una guerra que va a suceder en Venezuela. Es una guerra que va a llegar y a conmocionar la frontera sur de ese enorme país. Esta es la perspectiva que estamos viviendo y en ese lugar está Ecuador. ¿Qué está haciendo Ecuador? Ecuador está aliado en este momento con Lenín Moreno para una invasión a Venezuela. Este acto de traición latinoamericana nos desacredita y nos hace reconocernos a nosotros mismos como individuos, como un ejército, el ejército ecuatoriano, que ha sido pusilánime, no ha servido en realidad para defender nuestras fronteras. Por eso hemos perdido todas las guerras y todo el territorio que ha sido posible, y en lugar de eso es un ejército sometido al capricho del Pentágono. Esto es la posición que estamos viviendo en este momento y este ejército sostiene a un gobierno que se ha fundamentado
en la mentira. Él nos ha hecho ver que la política, especialmente la política latinoamericana, es una acción que permite a un grupo llegar al poder utilizando la mentira y las promesas para luego traicionarlas en todos los aspectos. Estamos viviendo dentro de Ecuador la traición de un presidente, de una propuesta de gobierno, de unos asambleístas, de unos funcionarios públicos, embajadores, cuerpo diplomático y del mismo ejército ecuatoriano, que nos está haciendo sentir lo que es vivir la traición. Y la traición no solamente a nosotros, sino la traición a nuestra propia historia como país libre y no colonia de los Estados Unidos. Gracias.